Dios le bendiga, amados. Le damos gracias a Dios que el Señor nos permite nuevamente poder acercarnos a todos ustedes a través de estos medios para buscar de la palabra de Dios, que es tan importante en este tiempo y en estos momentos. Creo que Dios está impulsando a su pueblo a buscarlo de verdad. Por esa razón, pues le damos gracias al Señor, verdad, que nos permite en este día poder traer un mensaje de la palabra del Señor. En este día vamos a buscar en el libro de Éxodo, el capítulo 30, versículo 18 en adelante, donde dice la palabra del Señor: harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la has de poner entre el tabernáculo de la congregación y el altar, y pondrás en ella agua. Y de ella se lavarán Aarón, sus hijos, sus manos y sus pies, cuando entraren en el tabernáculo de la congregación. Se han de lavar con agua para que no mueran, y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová. Gloria al Señor. Oremos. Padre, en el nombre de Jesucristo, te doy gracias, Dios mío, por esta bendición. Te pido que nos hables a través de tu palabra, que nos muestres su voluntad sobre todas las cosas. Nosotros necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de ti, mi Dios, porque sin ti nada podemos hacer. Nos colocamos en tus manos y toda honra y gloria le pertenecen a usted. Gracias, Padre. Nosotros, mirando las Escrituras, podemos ver que Dios hizo al hombre y que Dios siempre quiso tener esa relación con el hombre. Inclusive en el momento en que peca, Dios busca al hombre. Amén. Gloria al Señor. Entonces le preguntó a él: ¿dónde estás tú? Le preguntó a Adán. Y vemos allí, hermanos, que Adán dice lo que cometió, habla lo que se confiesa prácticamente. Y después de todo el juicio y todo que le mandó Dios, hace un primer sacrificio de sangre, donde cuando dice la Escritura que le pone 2 túnicas de pieles, lógicamente tuvo que sacrificar a 2 animales. Gloria al Señor. Y luego vemos, hermanos, aleluya, que al pasar del tiempo y cuando el Señor quería liberar al pueblo de Israel de Egipto, en el último juicio que mandó, pues recordemos que allí se ofreció un cordero pascual. ¿Ve? ¿Para qué? Para derramar su sangre y pintar el dintel y las bases de las puertas, para que el ángel de la muerte no entrara y no muriera ninguno del pueblo de Israel. Entonces, vemos, hermanos, gloria al Señor, que Dios quería estar en medio de su pueblo. Dios siempre buscaba a su pueblo. Y vemos allí, hermanos, que habla Moisés y le informa que le levanta un tabernáculo en medio del desierto. ¿Con qué propósito? Vemos en el propósito que Dios quería acercarse cada día más. Y vemos allí que ese lugar era un punto de reconciliación entre el hombre y Dios. De hecho, se instauran los sacrificios por el perdón de los pecados, no de muerte, porque sabemos que habían pecados de muerte. ¿Cuáles eran los pecados de muerte? Aquellos que no se tenía que venir ni al tabernáculo, al adúltero, el hechicero, toda esa gente, todas estas cosas que están bien descritas allí en
los primeros 5 libros de la palabra. Entonces, esos pecados no se venían, eran pecados de muerte. Pero el que se cometía, que no quería y pues que cometía el pecado, entonces venía el israelita y traía un cordero. Ese cordero tenía que ser totalmente perfecto, mejor que tenía, se inspeccionaba y después que ese cordero que él había criado y que lo había inspeccionado y todo, y el sacerdote también lo había visto que era perfecto, no era ni tuerto, ni cojo, ni nada de eso, era lo mejor. Entonces aquel hombre le ponía las manos sobre la cabeza del animal, confesaba sus pecados, los pecados de él venían sobre el cordero, era su sustituto, y entonces él mismo agarraba el cuchillo y degollaba al animal. El pecador degollaba al animal. Y entonces estaba el sacerdote que recogía la sangre y también recogía el animal que había sido sacrificado sustituyendo a aquel hombre que debía morir, porque la paga del pecado es muerte. Y vemos allí que sobre el cordero vienen los pecados de ese hombre, porque él comienza y le pone las manos a la cabeza del animal y comienza a decir todos sus pecados para que sean transferidos a ese animal. Y el animal muere, ¿verdad?, por el pecado de este hombre. Una escena terrible, dolorosa. Yo siempre le he dicho a los hermanos, tienen el mejor animalito de su casa, es como si tuviera el perrito de su casa, es más bonito, o la oveja más bonita, el ganado más bonito, y entonces usted venga a sacrificarlo por culpa suya. Él paga por culpa suya. Luego era traído ese animal al altar del holocausto, el altar de bronce, sacrificio, padecimiento, es lo que tiene el significado del metal, que algunos dicen que era de cobre, gloria al Señor, para que aguantara tanta temperatura. Pero en fin, el asunto era que se traía ese animal allí y se le presentaba al Señor. El fuego que estaba allí había venido del cielo, el fuego que estaba ardiendo en ese lugar. El sacerdote derramaba la sangre alrededor de ese lugar y el fuego consumía el sacrificio. Y entonces salía, si era aceptado, se levantaba y era de olor grato a la presencia de Dios. Esto nos habla mucho, amados, sobre el verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento, pues, es necesario. Para acercarnos a Dios, debemos arrepentirnos de nuestros pecados. El arrepentirse significa apartarse totalmente del pecado. No es que yo peco hoy y me arrepiento y después vuelvo a pecar. Eso no es arrepentirse. Arrepentirse es abandonar esa condición que usted tenía antes. Y si usted viene a los pies de Dios y usted sigue en la condición esa, pues Dios va a mirar, porque va a presentarse usted delante de Dios. Dios lo va a examinar. Dios sabe que usted verdaderamente no ha cambiado, no se ha arrepentido. Y quiero decirle que pues sencillamente usted sigue en su condición de pecador. Y es muy triste que vemos ahora en este tiempo mucha gente, hermanos, en los lugares, en los barrios, en todo lugar donde uno va, y usted pregunta a cualquiera, Dios te bendiga, y todo el mundo dice amén, y todo el mundo tiene conocimiento de la palabra, pero no hay arrepentimiento. Siguen en la misma condición. Esas personas deben o reconciliarse con Dios o deben recibir a Cristo como su Salvador
Porque ese fuego, hermanos, ese fuego que estaba en el altar, es tipo también de la justicia de Dios. Cuando nosotros lleguemos a la patria celestial, cuando Dios nos llame, que Cristo está a la puerta, dice que todas nuestras obras van a ser pasadas por el fuego de la justicia de Dios, y lo que no sirve pues se va a quemar. Igualmente, tú tienes que ser pesado para ver si eres verdaderamente te has arrepentido. Dios no puede ser engañado, Dios no puede ser burlado. Entonces es importante ese primer paso de arrepentimiento. Es importante arrepentirse de tus pecados. Usted conoce los pecados que ha cometido. Pero luego venía otro mueble que había ahí entre el lugar santo y el altar del holocausto, que es el lavacro. Gloria al Señor. El lavacro es muy, pero muy importante. Estos dos muebles son sumamente importantes para la vida del cristiano. Y le voy a explicar por qué. Porque el lavacro era un lugar que era hecho de bronce bruñido. Y cuando hablamos de bronce bruñido, estamos hablando de un bronce que ha sido pulido de tal manera que era un espejo. Usted se podía mirar allí en ese lugar. Y no solamente era de bronce bruñido, sino que dice la Escritura que se le ponía agua. El agua también es sumamente importante. Gloria al Señor. Esa fuente de bronce tenía una característica muy importante. Gloria al Señor. Porque el bronce habla de padecimiento y de sufrimiento. Gloria al Señor. Y vemos allí, amados, que también debía tener el agua, que era otro elemento que estaba allí. El agua, humanamente hablando, es sumamente importante. Es sumamente importante. Humanamente podemos decir que el cuerpo humano está compuesto de 60% de agua. El cerebro está compuesto de 70% de agua. La sangre se compone de 80% de agua. Los pulmones se componen de 90% de agua. Gloria al Señor. En las propiedades del agua son muy importantes para la vida. Las células de nuestro cuerpo están llenas de agua. O sea, en pocas palabras, si no hay agua, no hay vida. Gloria al Señor. Si no hay agua, no se puede vivir. Por eso usted ve que los pueblos se levantan en derredor de las fuentes de agua. Usted le puede faltar la electricidad y le puede faltar muchas cosas, pero el agua no puede faltar. Gloria al Señor. Entonces, vemos, hermanos, que esa agua también no es solamente para el ser humano, para las aves, para los animales, para los peces, para las plantas, para todo. El agua es necesaria. Sin agua no se puede vivir. No hay cultivo, no hay comida, no hay nada. Es sumamente importante, hablando humanamente. Ahora, Dios había mandado de que los sacerdotes tenían que lavarse los pies y las manos antes de poder entrar al lugar santo. Porque si entraban al lugar santo, morían isofactamente. O sea, el agua tiene una importancia tal, muy importante. Gloria al Señor. El agua en la Escritura
es tipo de la palabra de Dios. Es tipo de el Cristo vivo. El Señor es la palabra viva. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces la palabra es tipo del agua. ¿Ve? El agua pues tipifica la palabra de Dios. Ahora, la palabra de Dios es indispensable para la vida espiritual. Si no hay palabra, no hay nada. Gloria al Señor. ¿Usted cómo me va a decir, hermano, que si no hay palabra no hay nada? No, mire, le voy a explicar. Bueno, ya sabemos que desde el principio era el verbo. Y el verbo era Dios. Jesucristo es Dios. Pero adicional a eso, hermano, nosotros podemos mirar la palabra del Señor. Por ejemplo, cuando dice en el libro de Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante, más penetrante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Ante todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Gloria al Señor. Entonces, vemos allí, hermano, que es una palabra viva. Tiene vida. Aleluya. Y esa palabra muestra todas las cosas. Todas las cosas están en la presencia de Dios. Él mira todas las cosas. Gloria al Señor. Y cuando usted mira algunos principios que hemos hablado, por ejemplo, que es importante en todo creyente, la fe. Amén. Dice la Escritura que así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, si no hay palabra, no hay fe, porque emana de la palabra. La fe emana de la palabra. Cuando usted mira eso, usted se va a dar cuenta que usted comienza a conocer a Dios y usted comienza a creer. Y Él se manifiesta a través de su palabra. Entonces, la fe viene por el oír. El oír que la palabra. La palabra es indispensable en todo ser humano. Gloria al Señor. Entonces, en otras palabras, no puede existir la fe en Cristo si no conocemos de la palabra de Dios. Luego también podemos ver lo que es la obediencia. En 1 Samuel 15:22 dice, y Samuel dijo, ¿tiene Jehová tanto contentamiento con los holocaustos y víctimas como en obedecer a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y al prestar atención que la grosura de los carneros, porque la rebeldía es como el pecado de adivinación, y como iniquidad e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces, ¿cómo podemos ser obedientes si no conocemos de la palabra? Nosotros, para ser obedientes a lo que Dios anhela de nosotros, el que quiere que hagamos nosotros, pues tenemos que conocer la palabra. Mire, la palabra es indispensable, así como el agua en el ser humano, hablando humanamente. Espiritualmente, si no tenemos palabra, estamos muertos. Necesitamos la palabra. Es la que nos da vida. Amén. Es la que nos levanta, los alimenta espiritualmente. Hay que comer palabra. Hay que conocer a Dios. ¿Para qué? Para ser obedientes.
Es mejor obedecer que los sacrificios y el prestar atención. ¿Por qué? Hermano, la palabra tiene su lugar en la iglesia. Yo le digo, amados, yo me gozo muchísimo con los cánticos y con las alabanzas y muchas cosas de eso. Pero jamás se le puede quitar el lugar que tiene la palabra de Dios en la iglesia. Si no hay palabra, hermano, ahí no hay nada. Amén. Gloria al Señor. Y también podemos inclusive hablar, hermano, de la santidad. Hebreos 12:14 dice, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Cómo usted va a conocer de la santidad de Dios si usted no conoce de la palabra? Si usted no conoce de la voluntad de Dios. Todo hombre y toda mujer debe compenetrarse y apartarse para Dios. Debemos ponernos como meta, hermanos, agradar a Dios en todas nuestras actuaciones. Él es la fuente de nuestra vida espiritual. Él es la fuente de agua viva. Y nosotros tenemos que ser obedientes, tenemos que tener fe, tenemos que ser santificados. ¿Cómo? A través de la palabra. Pero que esa palabra opere en nosotros, que esa palabra esté en nosotros. No nada más del intelecto, hermano. Porque hay mucha gente que sabe mucha palabra. El diablo sabe mucha palabra. Y hasta tiemblan. Pero esa palabra tiene que estar metida acá adentro. Gloria al Señor. Cuando esa palabra está aquí metida acá adentro, usted quiere agradar a Dios en todo. Se van las murmuraciones de la iglesia. Se van los pleitos entre los matrimonios. Se trata al hijo bien. Se trata a los familiares bien. Se trata a los amigos bien. Se ama a las personas. Porque Dios está en usted a través de su palabra. La palabra dice, es viva y eficaz. Y es el que transforma a todo hombre y a toda mujer. Ahora, nosotros tenemos que mirar, porque Dios tiene propósitos con nosotros. Y nos llama la atención, hermano, porque nosotros tenemos que mirar lo que hace la palabra en el mundo espiritual. Dios es espíritu. Dios es espíritu. Y la palabra tiene un efecto en lo espiritual. ¿Ve? En lo espiritual. Y la iglesia es espiritual. Su origen es espiritual. Gloria al Señor. Ahora, nos llama la atención, ya pasando al Nuevo Testamento, cuando Jesucristo se le acerca a la mujer samaritana y le dice a la samaritana, dame de beber. ¿Dónde estaba Jesucristo? En un lugar donde la gente iba a buscar agua. Era un lugar donde tenían que buscar la fuente de vida humanamente, agua. Y llegó esta mujer y el Señor le dice a ella, dame de beber. Pero realmente cuando usted se pone a analizar ese diálogo que comienza entre ella y él, usted se va a dar cuenta que al final el Señor lo que quería era llevarla al mundo espiritual. ¿Ve? Porque a través de ese diálogo él se pudo manifestar a ella y decirle quién era él verdaderamente. Gloria al Señor. Entonces, cuando el Señor le dice, dame de beber, gloria al Señor. Entonces, el Señor le dice, y ella habla porque los samaritanos y los judíos no se llevaban. Pero en ese diálogo, Jesús le dijo,
si conocieres el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Agua viva. Gloria al Señor. Amén. Porque de él emana el agua viva. Gloria al Señor. Santo es el Señor. Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Pero el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Si nosotros hablamos del agua normal, natural y lo necesario, ¿cuánto más importante es la palabra de Dios que nos va a dar a nosotros vida eterna? ¿Por qué? Porque viene a través del conocimiento de Dios, donde nosotros nos tenemos que sujetar a su palabra, donde nosotros podemos mostrar nuestro amor a Dios sujetándonos y haciendo su palabra. Gloria al Señor. Bendito es el Señor. Entonces, vemos allí, hermanos, gloria al Señor, que el Señor entra más profundamente con esta samaritana y se le revela y le dice que Él es el Mesías, que Él es el Cristo. Gloria al Señor. Aleluya. Entonces, amados, aleluya, nosotros debemos mirar estas cosas. Y hay una porción que es sumamente importante, porque el Señor, hablando en el diálogo con esta mujer, la mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Pues también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran, adoran en espíritu y en verdad. Es necesario que le adoren. Entonces ya Dios, Jesucristo, mueve a esta mujer, le muestra la necesidad. Gloria al Señor. La necesidad de beber de esa agua viva. Pero no solamente de beber al agua viva, para que tuviera un efecto. El beber de esa agua viva tiene un efecto. ¿Cuál es el efecto? Que lleva a la adoración de Dios. Esa adoración tremenda que Dios está buscando. Porque Él dice que el Padre busca a tales adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y me llama la atención, amados. Porque cuando llegaba a ese lugar de la fuente de agua, pues lo que seguía era el lugar santo. Que era un lugar donde estaba todo cubierto de oro, que habla de la gloria de Dios. Donde estaban los panes de la comunión. Y donde estaba el candelero que iluminaba aquel lugar lleno del aceite del Espíritu Santo. Y estaba el altar del incienso, que es tipo de la oración, de la comunión con Dios. O sea, es necesario pasar por la fuente de agua. Hay que llenarse de su presencia. Pues entonces tener esa comunión profunda con Él en el lugar santo. Sentir su presencia, su gloria.
Mucha gente llega a ese lugar porque es un lugar de alabanza. El atrio es un lugar de trabajo, pero allí en el lugar santo es un lugar de alabanza. Pero Él nos quiere nada más que nos quedemos en ese lugar de alabanza. Él quiere que nosotros entremos más profundamente allá a ese lugar más profundo que es en su mismísima presencia, el lugar santísimo. Nosotros, la única forma de entrar a su presencia, porque Él es el Espíritu, y la única forma de adorarlo es a través del Espíritu. Ya la alabanza se acaba, porque la gente llega hasta el lugar santo y nada más es pedir o hacer cosas, pero no, hermano, para cuando uno entra en ese lugar santísimo, todas esas cosas se quedan afuera. Y es cuando tú sales y ese corazón se abre y se entrega por completo a Dios. Tú lo puedes sentir hasta en el jardín, lo puedes sentir en tu casa, sentado en un sofá. Tú puedes llorar porque no hay formas, hermanos, cuando te conectas espiritualmente con Dios, adorándole y glorificándole y bendiciéndole, dando toda honra y gloria a su nombre. Dios quiere y busca a esos adoradores. Límpiate de toda maldad. En ese lugar allí, Él le dijo a la samaritana, dame de beber. Él está sediento de tu adoración. Quiere que lo adores. Él quiere que nos alleguemos a Él con un corazón sincero. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Allá en la cruz, Él pudo decir, tengo los dos únicos lugares donde pidió de beber. Fue en aquel lugar con la samaritana. Y en la cruz, cuando se había entregado por completo por ti y por mí. Él quiere que le adoremos. Él lo hizo todo. Tenemos que meditar en lo que estamos haciendo, amados. Tenemos que agradarlo a Él. Tenemos que adorarlo. Tenemos que glorificarlo. Tenemos que bendecirlo. Sin Él no somos nada. Él es todo en nosotros. Nosotros dependemos de Él. Por eso es importante que tú prediques esta palabra, que lleves el mensaje de la palabra de Dios a todo lugar, que lo prediques en los hogares, en las escuelas, en los trabajos, por estos medios que Dios nos está dando. Que lo importante de todo esto es que las almas sean salvas, que se arrepientan de su pecado, que tengan la oportunidad de ser salvos. De tal manera amó Dios al mundo. Aleluya. Él ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Hay oportunidad, amado. Dios te ama. ¿Cómo estás? El único que quiere es que tú abras tu corazón
y Él pueda entrar para hacer la transformación total de tu vida. Usted, amado, que está buscando el bautismo en el Espíritu Santo, tienes que entrar al lugar santísimo. Cuando entras al lugar santísimo vas a tener la experiencia más poderosa que todo ser puede tener. Ser lleno de su presencia y ser bautizado con poder. Yo le doy gracias a Dios, amados, y yo le pido al Señor que Dios se glorifique en las vidas de tantas personas que tenemos alrededor. Nosotros necesitamos que nuestra familia, nuestros hijos, toda nuestra familia conozca a Cristo. Es importante, amados. Hay mucha gente que se quiere ir a otros países. No, hermano, tú tienes tu familia, tú tienes tus amigos, tú tienes gente alrededor. Predica la palabra, predica la palabra, habla de Cristo. Él es el único que puede transformar a las personas. No importa el estatus social que pueda tener, no importa los títulos que pueda tener, no importa tantas cosas que a veces lo que hacen es pura apariencia. Pero tú predicas la palabra, porque esa palabra va a entrar adentro y va a penetrar y va a transformar las vidas. Va a transformar las vidas. Y van a honrar a Dios. Yo le doy gracias a Dios por este privilegio. A Él sea toda la gloria y la honra. Y te invito en este instante a que te reconcilies o recibas a Cristo como tu Salvador. Que cambies de esa manera de vivir. Y para muchos cristianos, que cambies esa manera de vivir religiosamente. Cristo transforma el corazón de las personas cuando le hayan abierto su espíritu para que Él pueda morar en él. Vamos a orar al Señor. Padre, en este momento me acerco a ti con reverencia y te presento a mis hermanos que me escuchan, Señor, a través de estos medios. Y te pido en el nombre de Jesucristo que tengas misericordia de ellos, Señor, de todos nosotros. Aleluya. Si vas a recibir a Cristo como tu Salvador, repite conmigo en voz alta ahí donde estés. O te vas a reconciliar, repite conmigo allí donde estés. Padre Celestial que estás en los cielos, en este momento reconozco en tu presencia que te necesito, Señor. Que me perdones todos mis pecados. Mi Dios, que me laves con tu sangre preciosa que derramaste en la cruz del Calvario. Te pido, Dios mío, que me ayudes. Yo te acepto a ti como mi Salvador personal. Cambia mi vida, transforma mi vida. Renuncio a todo pacto diabólico que se haya hecho antes. Aleluya, mis familiares o yo, Señor, renuncio en el nombre de Jesús. Y te pido, Dios mío, que escriba mi nombre en el libro de la vida. Y me hagas una nueva criatura, un hijo tuyo, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Yo oro por ti, Señor. Padre, bendice a aquellos que han venido a ti y se han reconciliado contigo, Padre. Recíbele, Dios mío, a aquellos que han venido a ti, Señor. Cúbrelos con tu sangre preciosa y perdona todos sus pecados. Llénalos de ti, Señor. Dale una experiencia nueva. Pon ángeles alrededor de ellos y de sus familias.
En tus manos lo depositamos y te damos toda honra y gloria a ti en el nombre de Jesús. Amén.